El Papa Francisco se encuentra en medio de el viaje más largo de su pontificado y lo hace a esta edad, a los 87 años, y es impresionante porque no solamente es largo por el tiempo que está fuera de Roma visitando distintos países, sino por la enorme distancia que ha tenido que recorrer. Su viaje ha ido al sudeste asiático, que comenzó en Indonesia y que va a incluir o ha incluido Papúa Nueva Guinea y un país relativamente pequeño que en el sudeste asiático tiene el porcentaje de población católica más grande de la región, que es Timor-Este. Nosotros sabemos que la nación más católica del sudeste asiático es Filipinas, ¿no? Evangelizada por los españoles y con una enorme población católica con muchas vocaciones. Pero se sabe muy poco de Timor-Este porque no ha tenido, digamos, la población o el impacto histórico o el impacto internacional que ha tenido Filipinas. Filipinas ha tenido una emigración muy grande. Hay filipinos en muchas partes del mundo, especialmente en el mundo occidental, en el mundo económicamente rico. En Estados Unidos hay una gran comunidad filipina, vocaciones, 2 obispos de origen filipino a este punto en Estados Unidos y en Europa, y también en los países musulmanes, especialmente en aquellos que son más intolerantes para vivir la fe, y en consecuencia los filipinos constituyen las comunidades católicas más significativas e importantes. Pero Timor-Este tiene un número sorprendente de vocaciones, ha tenido una historia relativamente reciente horrible de abuso sexual que implicó a un obispo, a muchos sacerdotes, y la nación necesita recuperarse de eso porque es una nación, como digo, profundamente católica, y el número de sacerdotes, de vocaciones al sacerdocio, a la vida religiosa y a la vida religiosa femenina, de servicio a los más necesitados, es una de las más altas del mundo en proporción. Con esto he querido darles una visión un poco panorámica de las regiones que el Papa está visitando. Y solamente su primer vuelo, el vuelo que lo llevó directamente de Roma a Indonesia, es uno de los más largos de los vuelos aéreos, ¿no? Solamente el que va, digamos, de Los Ángeles a Sydney es más largo que este, pero de Roma a Yakarta son 16 horas sin parar. Todo esto en realidad es una introducción un poco larga para poner el acento sobre el número de riesgos que el Papa enfrenta por su salud, por lo exigente de este viaje, pero especialmente por lo que aconteció en Indonesia. Como saben ustedes, la población más grande, la gran mayoría de la población de Indonesia es musulmana, y muchos creerían que la mayoría de los musulmanes o los países con población musulmana más grande del mundo se encuentran en el Medio Oriente. ¿No? Pensamos en Arabia Saudita, Irak, Irán, etcétera, Pakistán. No es así. Son Indonesia y Malasia los países con la población musulmana más grande. Viven una forma de Islam que es menos intolerante del cristianismo, y no digo más tolerante porque quisiera que así fuera, es menos intolerante que la que hay en Arabia Saudita, donde, digamos, simplemente reunirse en un hogar de manera privada para leer la Biblia, como hacen los inmigrantes filipinos, es causa para ir a la cárcel. Es decir, no existe ni siquiera el derecho a la práctica privada de la religión, ni qué decir si alguien exhibe algún tipo de forma o de expresión religiosa, una pequeña cruz, digamos, también sería motivo para ir a la cárcel. Y existe una policía religiosa, es decir, así como existe la policía de tránsito, la policía para
para secuestros, crímenes, etc., hay una policía especial en varios países del Medio Oriente que se dedican exclusivamente a aplicar la ley religiosa, ¿no? Y están en la calle viendo que a una mujer no se le vea ni lo más mínimo del cabello, o que ninguna otra persona exhiba inclinación, simpatía o signos externos de cualquier otra religión que no sea el Islam. Ha sido en Yakarta donde la policía ha develado un intento de asesinato al Papa, que quería hacer no solamente un intento de asesinato allí en el estadio donde se encontró con la población católica en un encuentro masivo, nunca experimentado en los años recientes entre los católicos, que no pueden, digamos, tienen libertad de movimiento, no es restringido, la población musulmana no simpatiza mucho con ellos, pero la ley los protege, ¿no? Esa es la diferencia con otros países, como menciono, como Irán o Arabia Saudita o Pakistán, o el norte de África, los países musulmanes en el norte de África. Egipto tiene leyes que supuestamente protegen a la minoría copta, que no es pequeña, es el 10% de la población, y anteceden a los musulmanes. Es una de las comunidades cristianas más viejas de nuestra historia. Pero hago mención a este atentado porque era un atentado bastante serio. Estaba bastante avanzado y obviamente, para no ser demasiado disruptivo de la visita papal, no se dieron muchos detalles, ¿no? Pero la idea era atacar no solamente produciendo la muerte del Papa, sino una catástrofe en el mismo estadio que matara a una cantidad enorme, la más grande posible, de católicos presentes en el estadio. Y lo que sabemos es que la policía, cuando interrogó a los 7 líderes que han capturado, había más personas involucradas, pero por lo menos se sabe de 7 líderes, es lo que la prensa ha informado, la prensa internacional. Dicen que ellos simplemente estaban enojados de que el Papa fuera a un país musulmán y se exhibiera públicamente. Les parecía una afrenta contra su religión. ¿Y por qué me parece importante comentar esto, hermanos? Es porque nosotros rezamos siempre por el Papa. La liturgia de las horas nos pide rezar por el Papa. En la Santa Misa rezamos por el Papa. Y cuando ganamos indulgencias rezamos por las intenciones del Papa. Pero nuestras oraciones por el Papa tienen que ser todavía más intencionales, ¿no? En el rezo del Santo Rosario, en nuestras devociones, en la visita al Santísimo Sacramento, en los momentos que tenemos para rezar lo que se llaman jaculatorias, pequeñas oraciones cuando estamos atorados en el tránsito, cuando tenemos tiempo haciendo una fila, cuando estamos serenos después de regresar a casa. En las múltiples ocasiones, aunque sean pequeñas, que se presentan para rezar, y por eso esa gran práctica de las jaculatorias, ahí es cuando nosotros nos encontramos con una enorme posibilidad para rezar y el gran deber de rezar por el Papa. Es verdad que al Papa lo protege Dios, pero existe la libertad humana y existe el mal. Y si nosotros vemos el crecimiento de la hostilidad contra los católicos en Europa, en países que supuestamente son de tradición cristiana, y si a eso le sumamos el hecho de que el Papa es la autoridad máxima de la Iglesia Católica, el máximo representante, no es raro que el Papa sea blanco de ataques o de atentados, de planes, de complots. Personas que han estado involucradas en la protección del Papa saben que
En más de una ocasión se han descubierto planes, a veces eran simplemente habladurías, otras veces planes relativamente avanzados, que no han llegado, digamos, a la prensa y a ser conocidos, a diferencia de este último episodio en este viaje del Papa en principios de septiembre de 2024. Entonces, recemos mucho por su salud, recemos por otros aspectos que tienen que ver con su salud, como la exigencia para un hombre que se está desplazando fundamentalmente en silla de ruedas ahora, que tiene 87 años, muestra todavía mucha energía, pero 87 años no es poca cosa, ¿no? Y el desgaste, o sea, cuántas personas con mucha menos edad, cuando se ven medianamente expuestas a la mitad de los esfuerzos que el Papa tiene que hacer para atender a la gente, es decir, no solamente cumplir con las obligaciones de protocolo, las homilías, los discursos, los encuentros, las relaciones tensas, complejas con las autoridades que tienen expectativas de encontrarse con él, sino el encuentro habitual con la gente. Son horas de horas que el Papa sabe que la gente quiere verlo y el Papa tiene que estar o de pie en el papamóvil o sentado, pero muy atento, girando y saludando. Eso es extremadamente desgastador, ¿no? Y lo digo porque soy amigo de un obispo que acompañó al Papa en varios recorridos cuando el Papa visitó Estados Unidos, y dice: yo no era el que estaba saludando, yo era el que estaba atrás, y yo ya estaba cansado y soy menor que el Papa, ¿no? Entonces es importante que tengamos al Papa en nuestras oraciones y que pidamos principalmente que la Virgen lo esconda, ¿no? Y digo lo esconda no porque no queremos que lo vea, sino porque muchos exorcistas dicen que la Santa Madre, con su manto protector, tiene el poder de esconderlo del demonio. Y al final sabemos que no son solamente personas malas las que atacan al vicario de Cristo, sino fundamentalmente es el gran enemigo de Cristo, Satanás. Que tengas un buen día.